Hola mi gente, bienvenidos a Gente con Buena Vibra, un podcast producido y conducido por mí. Soy José Gregorio Colmenares y estamos listos para un nuevo episodio más. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. ¡Comenzamos! Un símbolo es la manera de exteriorizar un pensamiento o idea, también una forma de expresión a la que se le atribuye un significado convencional, que en un principio puede contener semejanza real o imaginada. Por tanto, los símbolos serían mediaciones que permiten conectar o poner en sintonía el interior de la conciencia humana y el exterior de la realidad en sí. Podemos afirmar que el hombre es un creador de símbolos, y estos símbolos se manifiestan en el inconsciente de cada uno que expresan su interioridad. Esto nos da paso para comprender lo que hablaremos en este episodio, en el que conversé con las coautoras del libro El abrazo del gato blanco, que recoge las vivencias y experiencias más profundas del tarot, y que contiene un sinnúmero de símbolos. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las creencias erradas que existen alrededor de esta baraja de naipes? ¿De qué forma nos acerca a comprender mejor el mundo que habitamos? Ellas son Jessie y Gigi y están aquí en Gente con Buena Vibra. Y aquí estamos con mucho más de Gente con Buena Vibra, un nuevo episodio en el que vamos a compartir más de cómo conectarnos a través del espíritu, cómo desarrollar esta parte de nuestro ser que es sumamente importante, y para eso tenemos aquí a Jessie y Gigi. Bienvenidas a Gente con Buena Vibra. ¿Cómo están? Hola, Hola, José. José, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarnos a tu programa. Esperemos que salga algo entretenido y muy bueno para todos. Así es. Para que nos podamos entender aquí, ¿quién es Jessie y quién es Gigi? Bueno, Yo soy yo soy Gigi. Jessie. Gigi. Muy bien. Sonamos como Jessie and Joy. Sí, Jessie y cierto. Oye, Gigi. oye, pero ¿Sí? nosotros nos pusimos otro nombre. Originalmente nos llamábamos Mar y Mar, Mar y Mar, Marimar, ya. Marina y María. Buenísimo. Claro, son los nombres originales, ciertamente. Sí, sí, Perfecto. Sí, Pero son conocidas normalmente como Jessie y Gigi, ¿cierto? sí, sí, sí. sí. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? Cuéntenme, ¿cómo se sienten? Tenemos muchas cosas que conversar. Por aquí vamos a hablar acerca de este libro que ustedes en diciembre del año pasado lanzaron, publicaron. Y estamos ahora tratando también de compartir un poco de todo lo que ustedes han recogido acá sobre el tema que vamos a ir abordando durante todo este episodio. Pero cuéntenme, quiero saber más de ustedes, quiénes son, este, cómo llegaron hasta donde están, cómo descubrieron que tenían talento para tratar con el tarot y además de eso para desarrollar esta parte espiritual que es sumamente importante. Nosotros nos conocemos hace muchos años. Mi hermana era amiga de Gigi y me la presentó, y en ese tiempo nada podía hacer sospechar que nosotras nos íbamos a encontrar de otra manera durante nuestra vida. Y resulta que un día nos encontramos casualmente y nos pusimos a conversar de lo que estábamos haciendo y decidimos entrar a una escuela que dirigía Aníbal Bascuñán, que ya no está. Él partió hace muy poco, y esa escuela para nosotras fue fundamental porque nos pudimos encontrar con eso interno que teníamos latente, pero que no habíamos puesto en práctica, no lo habíamos hecho realidad. Y eran años de haber estado estudiando, de haber tenido vivencia, pero ahí con él, con Aníbal Bascuñán, nosotros llegamos a esa parte íntima de nosotros y descubrimos que teníamos algo que aportar, no solamente sacar, aprender de escuelas y qué sé yo, sino que aportar de nosotros y expresarnos en ese hacer. Perfecto. Y éramos tal para cual, además. Así que, digamos, el destino de alguna manera tenía eso allí ya
escrito, ¿no? Unirlas para este proyecto. Ustedes, sobre este libro, ¿no? El abrazo del gato blanco. ¿Por qué el abrazo del gato blanco? Gigi, esa es tu parte. Sí, Sí, pues. lo que pasa es que, bueno, primero indicar que sí, efectivamente llevamos muchos años conociéndonos con la Jessie. Hemos estudiado muchísimas cosas, entre ellas cosas formales, informales, de todo, carreras tradicionales. Ha sido un largo camino de vida con sus altos y hartos bajos, porque para llegar a buscar, a seguir buscando, es porque en la vida has tenido hartos bajos y como yo diría que somos un poco intensas, los bajos se viven con mucho drama interior y eso yo creo que nos dio como el impulso para buscar y hasta llegar a esa escuela que habla Jessica, que era como una escuela donde tú entrabas y se detenía el tiempo, así como Claro, que había una pausa y tú entrabas ahí y era todo diferente. Desde la puerta era como algo mágico, así como otra dimensión. Y en claro, ese lugar salía, si bien es cierto, a lo mejor todos los altos y bajos fueron propios de la vida, de lo que venía desde afuera, como dice Jung, cuando tú no haces algo consciente, es el destino quien te lo presenta. En este caso yo creo que fue un poquito al revés, como que nosotros fuimos en busca del destino cuando entramos a ese lugar. Y en esa búsqueda en que entramos a este misterioso lugar con este personaje, yo creo que único, todos somos únicos, pero él era especialmente único, empezamos a tener un bajón, pero de otro estilo. Un bajón como de ese ya bien profundo y como la carta del tarot, el colgado, que se cuelga a sí mismo, ¿cierto? Para ver dónde se cayó el loco. Él mismo se instala ahí para tratar de avanzar espiritualmente. Eso es lo que nos pasó ahí. Nos autocolgamos y salíamos muy, muy remoridas. De ahí vino la pandemia en realidad y en esta pandemia seguimos en clases con él por el Zoom bien. y empezamos a escribir y en estas escrituras y estas cosas empezamos a conversar con la Jessie, oye, yo escribí esto otro y Eran las tareas, que hacíamos tareas como en el colegio. hacíamos tareas y no solo las tareas, sino que más encima nos inspirábamos aún más allá de las tareas. Y la Jessie me dice, oye, me dijo, pero esto está muy bueno, ¿ah? Ella con su modestia aparte dice, oye, esto está muy bueno, amiga, me dice. Yo le digo, ¿tú encontráis? Le dije yo, sí, ¿cómo? Sí, me dice, deberíamos, ¿por qué no escribimos un libro? Sí, en realidad, como que siempre yo tuve ese anhelo, ¿ah? Y la Jessie también, como de chica. Sí, podría ser, pero ¿tú crees que en este mundo como existe hoy, este libro tenga alguna cabida? Y ella me dice, sí, yo creo que, bueno, yo creo que tú eres optimista, pero si 2 o 3 personas lo leen, yo me siento pagada, le dije a la Jessie. Le dije, incluso yo lo pondría en mi velador, le dije, así para leerlo de vez en cuando. Y ahí nacieron estas páginas, así como separadas pero juntas, porque escribía cada uno lo suyo, pero después Bien, se amalgamó muy bien sin mediar nada, es como que algo mágico hubiera ocurrido así, como que se plasmó así. A pesar de que doña Jessie le puso harta pega, harta pega con la editora. Pero, ¿por qué nace? Y bueno, estaban estas páginas, entonces me dice, Gigi, necesitamos el nombre. Oye, divagamos por un montón de nombres. Yo le dije, Jessie, mira, esperemos un poco. Le dije, esperemos un poco porque yo estoy segura que el nombre va a decantar solo en algún momento. Algo tiene que pasar, porque todo esto ha sido muy mágico, como decir, si la vida tiene mucha magia, lo que pasa es que en general no la vemos, ¿cierto? Y de repente, una noche yo tengo un sueño tan divertido, José. Me encontraba yo sentada, así como afuera de mi casa en la ya, terraza, como mirando en la naturaleza. Y en esa naturaleza de repente aparece un gato gigante, porque estamos hablando no de un gatito, sino de un gato gordo, gigante, así blanco. Y viene y me abraza así. A todo esto nosotros en búsqueda de nombres del libro. claro. Me abraza así. Y yo lo abrazaba y sentía una
una sensación que no podría escribir, porque hay que estar ahí para sentir eso, primero en un sueño y segundo con ese gato que era una cosa grande, peluda, peluda. Despierto y la llamo, Jessie, Jessie, soñé con un gato blanco gigante. Y ella me dice, ese pues, ese es el nombre del libro. ¿En serio tú creí? Sí, me dice, por el abrazo del gato blanco, me dice. Tienes toda la razón, listo. Y ahí está el nombre. Ese es el Bien. nombre. Así que fue revelador y súper muy bueno lo que contabas. Em, pero ¿cuál es el mensaje que ustedes finalmente quieren transmitir a través del abrazo del gato blanco? Mira, yo creo que el principal sentido que tiene el libro es que las personas se atrevan a, a poner de ellas mismas en las cosas, que uno entienda que es lo que uno hace cuando lo hace desde su más sincera expresión, es único. Y las personas no estamos acostumbradas a hacer cosas únicas porque no las vemos así. No, nos programan a ser todos iguales. Y esa es ese es el peor de los errores. Nadie es igual a otro porque si no, no habría ningún aporte. Y nosotros fuimos muy felices haciendo esto porque el tiempo se pasaba sin obligación. Es como trabajar de vacaciones. Esa era la sensación. Estar haciendo algo en una eternas vacaciones. Y eran las 3 de la mañana, todo el mundo le da sueño a las 3 de la mañana, después de haber estado en una clase, pero para nosotros era algo que se movía internamente, que nos demostraba que el tiempo y el espacio son relativos. Cuando uno está en esa concentración y en ese compromiso de ser, las cosas eh, trascienden, trascienden los espacios y trasciende lo conocido, lo que es como algo sobrenatural. Eso es lo sobrenatural, hacer algo que te apasione de esa manera, donde comprometas todo tu ser. Eso queremos nosotros. Este libro nosotros no es un manual, Bien. no le estamos quizás dando consejo a nadie, solamente le No, estamos diciendo, mira, hay una carta que se llama, por ejemplo, El Mago, y en esa carta tú tienes tanto más que aportar, porque nosotros vimos esto en El Mago, que no es nada de un manual, es lo que nos dejó a nosotros como carta y como experiencia. Claro, me llama la atención. Qué bueno que lo dejen así también estipulado, ¿no? Que no se trate de un manual, que no es como una receta de cocina, pero también debe contener eh, alguna frase, debe tener alguna experiencia de las que ustedes relaten aquí o relatan, que también le pueda hacer sentido a las personas y que también se puedan sentir llamadas a que en cualquier circunstancia de su vida pueden acercarse al tarot como una manera de poder buscar respuestas quizás a sus problemas o preguntas que tengan sobre la vida. ¿No será así? así es. Es que el tarot, como todo en la vida, tiene muchas posibles miradas. Depende, como dice alguien por ahí, lo observado depende del observador, ¿cierto? Claro, Y nuestro profesor, en ese sentido, nos dejó un legado muy importante, porque lo que él más detestaba eran los manuales en la vida. Si bien es cierto, podemos reconocer que los manuales, por ejemplo, de tarot, de astrología, son un aporte, ¿cierto? Pero son un aporte para aquellas personas que entienden que eso es solo una pequeña parte y que lo que está por lo que viene es lo que cada ser humano puede poner sobre ese manual o sobre claro. ese compendio de conocimiento, ¿cierto? Que algunos astrólogos, tarólogos, tarotistas han hecho. Este libro, como dice Jessica, no pretende ser nada más que una llave, una pequeña llave, Claro. para que si tú lo lees, a lo mejor puedas, porque hay distintas formas de conectar, ¿cierto? Con lo reflexivo, con lo más profundo. Puede ser a través de una meditación, puede ser caminando en la naturaleza, mirando los pájaros, los árboles, Claro.
Bueno, mira, como para un poco ir completando la idea de lo que la Gigi está diciendo, em, en realidad, em, siempre que nosotros recurrimos al presente, no podemos dejar ese inconsciente colectivo que dice la Gigi, que en el fondo es como una parte del pasado, que unido al futuro forman ese presente. Nosotros siempre pensamos que el presente es lo que existe, sin embargo, lo que está más presente es el pasado y el futuro. Claro. Lo que nos Mm, complica siempre es el presente, no es el futuro, si el futuro está en una idea. Si ahora mismo tú dices, hay un perrito ladrando, podríamos cerrar una puerta, ese es futuro, porque es una idea, todavía no se realiza. El pasado es lo que traemos y que está en el presente porque es parte de nosotros. El inconsciente colectivo también se mueve de esa manera. En este caso, nosotros lo que quisimos fue dejar en claro que el pasado y el futuro es lo que más nos complica, porque no, el pasado, lo que nosotros venimos arrastrando como experiencia y como lección, ¿cómo lo vamos a plantar en el presente? ¿Para qué? Para tener, obviamente, un futuro realizado de una forma distinta, no repetitiva. Y hay una carta que lo indica muy bien, que es la rueda de la fortuna. Estamos acostumbrados a girar la rueda hacia el mono, 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 todos lo mismo, toda la humanidad lo mismo, todos haciendo lo mismo. Y de repente algo te pasa que tú dices, tengo que girar la rueda hacia el otro lado, porque ya esto no funciona. Y ahí está el perro, mostrándote que la lealtad hacia uno es fundamental. Y a eso era lo que nosotros queríamos llegar, a que en algún momento nos detuviéramos para darle la vuelta a la rueda. Y eso también es colectivo. Si yo le doy, aprendo a darle la vuelta a la rueda y le digo a otro que eso puede ser, el otro también lo va a poder hacer a su manera. claro. A propósito de lo que comenta Jesse y anteriormente también Gigi, em, digamos, estamos viviendo una realidad y un contexto actual bastante pesado, podemos decirlo, donde pareciera que tiene tanta relevancia el individualismo y como que cada persona está buscando para sí ese éxito del que la sociedad del rendimiento, ese éxito del que estas teorías neoliberales que son bastante radicales muchas veces y pretende hacer del hombre actual, el hombre moderno, una persona que trabaja solamente para sí, que es un poco egoísta, que no le importa más que exhibirse y caer en incluso en narcisismo, solamente porque su objetivo es rendir para sí, ¿sí? Porque la sociedad se lo exige. Y muchas veces se desvirtúa este, el otro, ¿sí? Se pierde de vista que enfrente de mí tengo a personas, o que enfrente de mí tengo un colectivo, que juntos pudiésemos hacer mucho más por tener un mundo más equitativo, por tener un mundo más justo, o por vivir una vida más sana que lo que nos pretenden o nos quieren hacer vivir en estos instantes. Cómo a través de lo que ustedes plantean, las personas pueden darse cuenta también de que hay un camino diferente, de que como les decía en el correo, ¿no? Son muchos los caminos, hay mucha manera de llegar a Roma, o muchos caminos para llegar a Roma. ¿Cómo ustedes, a través de este camino que pretenden mostrar o que están mostrando, la gente puede darse cuenta que pueden llegar también a sus objetivos, a lograr lo que sueñan, a lograr lo que quieren plantearse, ser y hacer? Qué Que una buena, cosa, no, es que le quería comentar qué bueno como el término que usas, el darse cuenta. ¿Por qué? Fíjate que eso tiene una enorme, una amplia implicancia. El darse cuenta para mí significa la experiencia, que en este caso es el Papa, ¿cierto? Hablando de caminos. El Papa nos dice, es uno solo el camino. Te lo estoy graficando con las cartas del tarot para que nos demos sí, cuenta cómo ellas van danzando, ¿cierto? Bien. Porque es como una danza, así como que aparece de repente y ahí viene el Papa, ¿me entiendes? Cuando te escucho hablar.
escucha hablar al Papa en el fondo, que te dice uno solo es el camino, ¿cierto? Que es ese camino de la experiencia, el darse cuenta a través de la experiencia. Creo que estamos en un mundo demasiado mental, a raíz de los manuales, demasiado estructurado, demasiado escrito, ¿cierto? Hay como un checklist de lo que significa ser exitoso en el fondo. Mire, tiene que hacer esto, hacer tal cosa, estudiar tal cosa, después tiene que... Y hay como una estructura, ¿cierto? Que cuando tú naces y entras a esta sociedad, no solo a la sociedad neoliberal, sino que yo te diría que a todas las sociedades que hoy día vive el mundo, en más o menos, unas más, unos pocos, otras menos, te meten en esta estructura y te dicen, usted, si quiere ser exitoso, tiene que hacer esto. Y todo aquel que no cuadra, ¿cierto?, en eso, es un fracasado. Cualquier niño diferente, ¿cierto?, que aparece porque le gusta andar, no sé, conversando con las hormigas, ¿cierto?, no vale, no sirve. Y los mismos padres lo anulan para tratar de llevarlo a que saque buenas notas en matemáticas. Y en el fondo nos perdemos la riqueza de ser humano, porque nuestro profesor nos dejó una vez así con la Jessica impactados, porque dijimos, o sea, no somos seres humanos, somos seres racionales y tenemos que aprender a ser seres humanos, porque ¿quién es ser humano? La templanza. La templanza es el ser humano. La templanza es aquel que no deja nada afuera. Cuando tú ves a un ser humano, uno tiende a juzgarlo desde acuerdo a la historia, ¿cierto? Ah, no, que este es un vago, que este es un flojo, que este no sé qué, que este es tonto, que este es bonito, que este es feo. Y nos faltamos el respeto, ¿cierto? Continuamente. No nos acogemos, no damos una mirada amorosa al otro, sino que una mirada separatista. Este es distinto a mí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le va mal en esto, o este es súper exitoso. Y nos construyen, nos hacen una sociedad donde todo es mentira al final, nada es lo que parece. Entonces, lo que tratamos de hacer con este libro, cuando nosotros fuimos dándonos cuenta que al final la vida del único que se trata es de ti, porque esto es como entrar a un juego, ¿cierto? Entonces, en este juego, que vendría a ser la carta astral, a ti te pasan un ticket para divertirte. Te dicen, tome, aquí está su carta, tome su ticket. Y ese es el ticket que tienes para entrar al parque de diversiones, que es maravilloso y no es comparable con el de al lado, porque en el fondo es perfecto para ti. Y en la medida en que tú entiendes esto, que esto es un juego y que tú eres un actor dentro de este juego, porque está, en realidad lo que venimos a desplegar es la esencia, y la esencia la aplastan desde que nacemos, ¿cierto? Te das cuenta que puedes ser mucho más feliz, bueno, te conviertes en ser humano. Y puedes compartir con otro tu originalidad, tu virtud, tu ser en el fondo. Claro. Este libro lo que pretende es eso, es como sacar a las personas de lo que están acostumbrados, ¿cierto? A través del darse cuenta, como dices tú, el darse cuenta, el experimentar, el Papa, ¿cierto? El único camino, el de la experiencia, porque mira, desde la razón, nosotros podemos entender muchas cosas. ¿Te has fijado que a uno le explican y le dicen, oye, tú le encuentras mucho sentido a las cosas a veces? Y dice, ojo, qué cierto es esto. Claro. Pero mientras no lo pasas por el cuerpo como una experiencia, no hay ningún cambio. Sigue siempre siendo lo mismo o haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Como te explicaba, nos cambian desde pequeños, nos hacen ser, como decías tú, exitosos. El protocolo para ser exitosos. Entonces, y la vida nos va golpeando, ¿cierto? Como decía Buda, es a través del dolor, lamentablemente, a través de donde podemos aprender, porque a través del dolor se pasa por el cuerpo, ¿cierto? Pero ¿qué tal si pudiésemos aprender antes a ser nosotros mismos? Claro. ¿Qué tal si quizás, mira lo que te voy a decir, yo a veces parezco desencajada de los tiempos, igual que la Jessie, como decíamos, el tiempo y el espacio como que se traspapelan, como que no fueran uno solo, ¿cierto?
incluso a veces una misma persona puede vivir otra realidad a la que está al lado, porque como todo depende del observador. Yo a veces he pensado que estas cosas como el tarot podrían enseñarse desde pequeños, ¿cierto? Qué bonito sería ver un niño pequeño conectarse con la carta del mago, por Claro. ejemplo, sin ninguna creencia, ¿cierto? Y decirle, ¿qué es para ti esta carta? ¿Cómo la dibujarías? Y tendríamos tantos magos como niños hay en el mundo. Buen punto ese. Eso, Me, sí. me gusta eso porque quiero que pudiesen también un poco comentar, grosso modo, con cuáles creencias cerradas debemos romper o quitar sobre el tarot. Porque no es un secreto, venimos de una educación judeocristiana, una iglesia que, bueno, que ha sido, bueno, entre dogmas, paradigmas, y muchas veces no sé si eso realmente limita al ser humano, si le da la libertad de pensar, la libertad de sentir y de vivir la experiencia con Dios como lo pudiese ser, eh, digamos, ese pensamiento más libre o eso que mencionabas anteriormente de que un niño desde pequeño pueda experimentar esto. Efectivamente, la verdad es que si bien es cierto, y como bien dices tú, provenimos de una educación judío-cristiana, a lo mejor con todas las cosas que llegan a nosotros siempre están un poco, cierto, tergiversadas. Sí, porque yo creo que Jesús, yo muchas veces, antes de llegar a estas otras ciencias o pseudociencias, como lo quieras llamar, siempre me preguntaba de muy pequeña, ¿qué habría hecho Jesús en mi lugar? Porque fíjate que no me cuadraba esto que yo leía o que me hacían leer en el colegio, ¿cierto? En la Biblia, me decían, ¿lea qué? Algo como internamente decía yo, no, algo no está bien aquí, algo no está bien que todo sea pecado, algo no está bien que la gente entre a esta iglesia y después salga haciendo justo lo contrario. Yo era muy crítica de pequeña, entonces Claro, me empecé a alejar mucho de la religión y por eso yo creo que llegué a esto. Yo creo que todo tiene su forma de ser o de sentir claro. respecto al ser humano. Como dices tú, Que, ¿sabes qué efectivamente, si pasa, tuviéramos... Gigi? Es que mira, quiero ¿Mm? interrumpirte un poco porque lo que pasa es que ese análisis de la iglesia o de las creencias, en el fondo Jesús lo vino, yo creo que lo vino a arreglar, pero nadie lo entendió. Es que no lo entendimos. Si ese es el problema, aquí hay un problema de ignorancia, no hay un problema de qué hicieron estos o qué hicieron estos otros. Es lo que, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Porque esto no lo hizo otro, lo hicimos todos. ¿Me entiendes? Cuando nosotros No, entendamos que sí, esto no es una cosa aparte de lo que nosotros hemos hecho con nuestros hijos no, incluso, le hemos exigido la clase matemática, le hemos exigido el 7, eso lo hemos hecho todos, pero yo pienso que la transformación real no es a través de la muerte, sino que a través de la conciencia. El poder no es a través de la fuerza, ¿me o entiende? sea, O sea, eh, claro, el poder es a través de la fuerza, pero de la fuerza de la carta, la fuerza del tarot, que tiene que ver el no, poder pero sobre no de uno la mismo. fuerza, claro, pero No, no es la fuerza que nosotros estamos no, porque en el acostumbrados a ver. fondo es como nos decía nuestro profesor, que yo nunca, nada es lo que parece. O Nada es sea, lo que cuando parece. hablamos de la fuerza transformada en violencia, como la entendemos, o como autoritarismo, o como imponerle cosas a otro, es algo antinatura en el fondo. Porque la única fuerza con la que nosotros podemos domar el mundo es domándonos a nosotros mismos, en el fondo. Eso, si Eh, eso no es, mira, si nosotros pudiéramos hacer que cada uno se fuera hacia sí mismo, hacia el sí mismo, sí. nosotros podríamos lograr mucho, mucho más que si analizamos por qué en la historia hubo un error. Y ese error lo traemos nosotros en el presente y somos nosotros que al traer ese pasado
insertado en nuestra célula al presente, es aquí, es donde lo podemos hacer luz y conciencia. Sí, Claro, ese es hacer un buen punto. diferente, en el fondo. Ese es un buen punto y, digamos, son muchas las personas que quieren iniciar un camino hacia la transformación personal, que ha sido la temática y ha sido como un poco la intención de cada edición de este podcast, que las personas puedan iniciar o incursarse en un camino hacia la transformación personal. Y un poco lo decía también Jesse al inicio, sobre el pasado y el futuro, pero cómo a veces las personas se quedan ancladas en ese pasado, en errores que hayan cometido o en situaciones adversas que muchas veces las tienen, están en el pasado, pero las tienen en el presente también. Y no se terminan de liberar de eso, no les permite comprender el llamado que tienen. ¿Cómo lo pueden hacer y cuál es la mejor forma o por dónde pueden comenzar? Es no entregándole las riendas de tu vida a nadie. Y ahí está una de las cosas que tú preguntaste. ¿Qué mirada le damos al tarot? ¿La mirada predictiva? ¿Le vas tú a decir a una persona, mira, pasado mañana tú te vas a encontrar con tal o cual situación porque le estás quitando esa vivencia, esa experiencia vivida desde, no desde la cabeza, como decía la Gigi? ¿Sabe? O sea, la predicción tiene ese problema que te quita mucha magia a la experiencia. Buen punto. Tú puedes Sí. orientar a alguien que es distinto a decirle, Sí. porque le va a pasar igual. Es Eso difícil, que... lo que dice la Jessie tiene una línea muy delgada, pero delgadísima, entre que tú le dices a alguien algo, como dice la Jessie, predictivo, o entre que le dices tú a alguien que su destino tiene luz, porque no hay nadie que no tenga luz en su destino. Yo soy una convencida de eso, hasta la persona que, hasta el más perdido yo creo que puede enrielarse. Y si tú, qué delgada es la línea, porque en el fondo el tarot es muy mágico, entonces te muestra muchas cosas, ¿cierto? Claro. Pero ahí está donde la persona, si lo toma como un camino de autoconocimiento, que es un buen camino, lo puede empezar como viendo cada carta y qué le dice cada carta y ojalá escribiendo, ¿cierto? Claro. Hoy es, no sé, 2 de julio, saqué el Papa, esta carta, no sé, cualquier cosa, da lo mismo. Y lo puede empezar a usar como un camino de crecimiento. Claro. Ahora, la persona que sabe ya más leer el tarot, porque el tarot igual tiene una estructura, tiene una forma en cómo opera, dentro de esto que hablamos que es un camino de autoconocimiento, pero ese autoconocimiento tiene ciertos rangos, ¿cierto? Porque sabemos que el Papa nos habla de uno solo es el camino, sabemos que el mago nos habla de la creatividad y de lo profundo que vive en cada uno de nosotros y que quiere compartir con el resto. Sabemos que el diablo, en el fondo, sin el diablo no llegaríamos al Papa. Es camino claro. Sumamente necesario en el fondo. Entonces, yendo a eso, claro, el que sabe de tarot, efectivamente ve algo, es que quiero llegar a cerrar una idea. Es que tienes que aclarar lo del diablo. Tienes que aclarar porque tú dices que llegas al Papa desde el diablo, pero es que el diablo es porque es la gratificación inmediata, que te priva justamente de la experiencia, por eso que ella habla claro. en ese sentido. Ahí voy. Sin opuesto no hay experiencia en el fondo. Por eso es que vivimos en una dualidad, ¿cierto? La dualidad, lo blanco y lo negro, lo bueno y lo malo, eso es así. Lamentablemente vivimos en un mundo donde la dualidad está presente. ¿Cuál es la magia cuando la gente comienza el autoconocimiento? Se da cuenta que la dualidad tiene un camino del medio que puede, y si logras manejar eso, diste un paso enorme, y eso se hace con la experiencia. Lo que yo iba de la predicción del tarot es que en el fondo, claro, la persona que lo sabe leer a lo mejor puede ver ciertos aspectos del consultante, ¿cierto?, que aparecen en su futuro inmediato.
sí, solo sí, hace el trabajo interior que tiene que hacer, porque el tarot sí te puede decir, oye, sí, mira, es que me siento tan solo, tú puedes hacer una pregunta, me siento tan solo, quiero saber si alguna vez va a llegar a mi vida mi complemento o voy a seguir sola. Primero, una persona que se autoconoce nunca se va a sentir sola. El que realmente hizo el camino en el fondo. Entonces, ¿qué le puedes decir tú ahí a esa persona? Sí, cuando tú hagas el trabajo y estés solo, pero te des cuenta que nunca lo has estado porque te tienes a ti, ¿cierto? Aparece alguien probablemente, porque va a aparecer, aparece alguien que te complementa, pero no alguien que va a llenar el vacío, ¿me entiendes o no? Porque la gente lo que busca con el tarot, cuando consulta, es llenar vacíos, carencias que tenemos. Eso es como allí está hablando un poco desde el ermitaño. El ermitaño es la persona que logra saber que tiene un, o sea, descubre su luz y sale con su farol, como quien dice, con su luz, a encontrarse con otros igual a él. ¿Por qué? Porque las aves con la misma pluma vuelan juntas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? De eso estaba hablando ella también, que tú te encuentras con, con ese amor que puede estar buscando la persona, pero cuando realmente se encuentra a sí misma, porque si Así tú no mismo. te encuentras a ti mismo, ¿a quién vas a encontrar afuera? Encuentras plagios, encuentras fotocopias. Claro. ¿Me entiendes? Cuando tú ya logras saber quién eres, Mm, sales y te encuentras las aves de tu misma pluma. O encuentras a alguien que le pasas la responsabilidad de llenar tu propia carencia, o sea, es una cosa bien tremenda, porque en el fondo tú esperas encontrarte con uno, esto a nivel inconsciente, dices, busco a alguien, pero si no has llegado al ermitaño, como dice la Jessie, que dice, Sí. busco a alguien como yo, ¿me entiendes? Que me claro. complemente, que no me cambie lo que yo soy, que no quiera cambiarme, sino que me acepte como soy, porque yo no voy a cambiar, porque el ermitaño ya es. O muy distinto es ando buscando a alguien para que llene mi carencia. Claro. Claro. Carencias enormes que tenemos y le pasamos la responsabilidad al otro, toma, por fin te encontré, Claro. ahora tú tienes que hacerme feliz. Es como un Ustedes, mensaje implícito. en todo este tiempo, Mm. ustedes han descrito y han mostrado un poco lo que significa cada una de estas cartas que salen cuando hay una sesión de tarot. Yo quiero que me puedan responder de manera concreta. eh, para alguien que está en la búsqueda de ese autoconocimiento, ¿cuáles son esas creencias cerradas sobre el tarot que debe conocer esa persona? Y no tienes que tener un turbante ni ser la señora Rosita que une parejas y que más encima le pagas tú cuando ya el amarre esté listo. O sea, de hecho, O, esas cosas espérate, existen Jesse, porque existen las vibraciones inferiores y bajas. quiero Entonces tú agregar, tienes que decir, o que no exista esa señora, a la Jessie le da risa que te dice, tienes enemigos ocultos. Y entonces la persona se urge y dice, ¿y qué tengo que hacer? Pagarme a mí y yo te los sacaré de encima. Eso Eh, definitivamente no es, es así. Bien. no, sí, puede no, ser, no, pero sí que lo tú puede no me hacer, sacas. pero puede hacerlo con el tarot, con Oh, ya. una servilleta, o sea, da lo mismo. O sea, tú al tarot le puedes dar la utilidad que tú quieras. Si lo quieres usar para decirle a alguien que le vas a sacar los enemigos de encima, no estaríamos en este mundo como está. Pues esa es la única pregunta que alguien tiene que hacerse, ¿no? O sea, Claro. no existiría ningún problema en este mundo, estaríamos todos felices. El Claro. tarot El, no, el trabajo, el trabajo nadie lo quiere hacer porque es una lata, seguro, pero es también eso fome. nosotros nos... Es fome, claro, porque no son gratificaciones eso, inmediatas. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en el mundo del diablo. El diablo te dice, perfecto, yo te saco al tiro toda la oposición que tú tengas de poder tener el galán que tú quieres, al tiro. Sí, pero es que yo ahora tengo un galán, pero no era, no, pues tú me pediste un galán, ¿me entiendes? El diablo siempre queda en deuda.
Y el Cuando diablo tú haces, te va a llevar a satisfacer de inmediato, o sea, claro, el mundo del Mm, consumismo con el que tú bien nombraste en el fondo, ¿cierto? Que creemos que consumiendo cosas vamos a llenar los vacíos, entonces los llenamos o consumiendo, o comiendo, o buscando una persona, siempre buscando fuera, porque así nos enseñan a buscar fuera, a buscar el éxito fuera, a buscar el aplauso fuera, a buscar la aceptación fuera, cuando resulta que siempre lo único que tienes que buscar es tu propia aceptación. Da lo mismo como seas, siempre y cuando respetes, ¿cierto?, al que tienes al frente. Pero total. tú, contigo mismo, tienes que respetarte lo que eres en esencia, le Claro. guste o no le guste a quien le guste. Ese es como un poco este libro, en el fondo, Sí. encontrarte. Y si quieres andar, voy a decir una tontera, con el pelo verde, porque eso para ti es maravilloso, porque te mimetizas con las palmeras y quieres andar en la vida así, pero de verdad, no porque una cosa New Age, que soy tan luminoso, anda con el pelo verde, si eso te hace feliz en el fondo, pero no andes con el pelo verde para llamar la atención, para decir soy diferente, pero en realidad eres más de lo mismo, ¿me entiendes? Porque no has logrado encontrarte a ti mismo, al espejo, mirarte al espejo. Eso es este libro, te invita un poco a abrir la puerta para encontrarte a ti mismo en un proceso que no es fácil, es doloroso, porque todos tenemos egoísmos, tenemos malos pensamientos, todos nos enojamos, es otra cosa. Nos han enseñado a reprimir la ira cuando nos enojamos, la vamos comiendo, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque es malo. Claro. Entonces, ¿cómo explota la ira? ¿Cómo estamos hoy día? En una sociedad que es violenta, ¿me entiendes? Porque ha reprimido tanto la ira, tanto, ¿me Así entiendes? es. Ira de que te han cortado los brazos desde que eras chico, porque te dijeron que tú no podías dibujar porque tenías que aprender matemáticas. Y todo eso va generando ira porque tú querías vestirte con rosado, y no, pues ¿cómo andar con rosado? Tienes que andar con blanco, con café, ¿me entiendes? Claro. Y fuiste consumiendo la ira, y la ira ahora está presente pues, en el mundo, donde uno mira, Claro. está la ira, es una ira colectiva. Todos formamos parte de esa ira, del no ser pero quienes somos. mira, lo que pasa es que nosotros tenemos que erradicar esas creencias, pero nosotros, ¿sabéis qué? Yo escuchándolo me di cuenta que la verdad es que la única manera que tenemos de sacar todo este enreo, todas estas iras y todas estas cosas, es haciéndonos amigos de los milagros y reconociéndolos en la vida cotidiana, partiendo por una semilla, pensar que una cosita así chiquitita contiene toda la información, ya sea de un ser humano, de un árbol, de un pájaro. Claro. Si Mm, empezamos a ver la vida a través de esos milagros, nosotros internamente vamos a ir cediendo ese espacio inconsciente y oscuro hacia ese espacio luminoso. Y vamos a poder realizar esas cosas, lo que nosotros somos en forma auténtica. Hay una carta que es el emperador y que justamente nos habla de ser autor de algo auténtico. A mí me impactó eso, porque después Mm. de la emperatriz, que era la Trinidad, en manifestación era el Espíritu Santo, que era esa esencia que se manifestaba en el mago y en la papisa, esa cosa así como entre etérea, intangible, pero que era lo que le daba el espíritu, pasábamos a la carta siguiente, que es la carta 4. Tú me hablaste de una casa 4, que sí. es la carta 4 del emperador, que es el autor de algo auténtico. ¿Y qué es eso auténtico? No dejar esas inspiraciones, esas ideas, esos milagros que nosotros vemos en el aire, darles vida, Sin duda alguna, hemos hacerlo perdido la realidad. capacidad de asombro. Y eso Total. por la manera en la que estamos desenvolviéndonos en el mundo moderno. Por eso, un poco como para ir cerrando, ¿de qué manera o qué significado tiene el tarot para el hombre moderno? ¿Qué significado tiene?
Es una herramienta espiritual, como lo puede ser que tú abras la Biblia de repente y saques un versículo donde diga tal cosa. El tarot, fíjate, cuando habla en muchas partes, digamos, cuando uno lee los manuales y los libros de tarot, hay partes, partes, pero así literales de, de la Biblia, partes literales de otros libros, incluso allí dice Budas y el sufrimiento. Claro, muchas filosofías nos hablan de lo mismo. El tarot es una herramienta más que tenemos. Muchos son los caminos que llevan a Roma, tú lo dijiste, y el tarot es un camino. Perfecto. El lila es otro camino. Buenísimo. La astrología es otro camino. El cristianismo, qué sé yo, las religiones. ¿Puedo opinar algo a favor del tarot con respecto a todo lo que hemos hablado? ¿Cuál es mi visión respecto a lo mágico del tarot? Que es simbólico. No tiene cuando tú abres la Biblia, ¿cierto? Tú lees ahí y lees, entonces inmediatamente empieza el pensamiento, ¿cierto? Hay una creación en palabras. Cuando tú miras un símbolo, inmediatamente eres tú quien va a volcar lo que está en ese símbolo. Ya hay un camino más directo en el fondo. Eso es lo que trato de decir. Cuando la cosa es simbólica y opera el inconsciente, tu propio inconsciente, ¿cierto? Al mirar la carta y dice, y algo te provoca eso en ti. Esa provocación te lleva a lo profundo. Por lo tanto, la gracia del tarot es que es simbólico. Es un símbolo, por algo son dibujos. Sí, bueno, números y dibujos. Bueno, queda claro que esta es una manera, sin duda, muy pragmática a la vez también, de que la gente pueda encontrarse y toparse con su propia realidad y que a partir de allí pueda hacer un ejercicio reflexivo y pueda tomar las mejores decisiones para su vida. Darnos pinceladas de lo que significa el tarot y de cómo vivirlo en la vida cotidiana, de cómo acercarnos a él. Bueno, no me queda más que darles las gracias y nada, pues nos seguimos viendo en otra oportunidad y que sea, bueno, que esto nos una más bien. Así es. Gracias, José, por permitirnos mostrar lo que nosotros, este pequeño granito de arena que se pone en el mundo, ¿cierto? Un pequeño, así es. Chiquitito, pero algo es. Sí, no, agradecidos con Jessie y Gigi, que han mostrado parte de su libro El abrazo del gato blanco. Hay mucho material, hay mucho que hablar, quedaron muchas cosas, pero vamos a dejarlo como tarea para que la gente investigue de qué se trata y que bueno, que les pueda contactar y hacer preguntas. Cuando hagamos el estreno de este podcast, ahí lo vamos a hacer en vivo para que la gente vaya haciendo sus consultas también. Gracias, José, que tengas un lindo fin de semana. Igualmente, muchas gracias a ustedes. Besos. Un abrazo. Bueno, abrazo. Un fuerte abrazo. De ser humano a ser humano. Así es. Jessie y Gigi aquí en Gente con Buena Vibra. Será hasta la próxima. Chao.